Bienvenidos nuevamente amigos a una edición más de Línea Entre Dos con Aquiles Estrada y quien les habla Tony Cruz. Sí sé y no sé por de dónde empezar. Como dicen por ahí, la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. Y lo digo porque yo creo que David Martínez no tiene absolutamente la culpa de lo que está pasando con los Nacionales de Washington, pero al final, ¿quién paga los platos rotos? El manager. Te diría que mucho más el gerente general, que Rizzo es tal vez Aquiles, y bienvenido para el programa de hoy, mucho más culpable de lo que es el manager propiamente. Yo difiero de ti. Ajá. Y ya, ¿Tú crees que Martínez sí tiene culpa? No. Es que yo difiero de ti en el caso de que ni él ni Rizzo en realidad tienen culpa. Ok. O sea, Rizzo tampoco. Es una sucesión de eventos, bueno, pero es que una relación de 20 años, hermano. Eso es como decir que se rompió un matrimonio y es culpa de uno solo. Es verdad. Mira. Así que... Poético, ¿no? Sí. Poético. Así te hayan conseguido con las manos en la masa. Siempre es una situación de dos, porque una pareja, pues, se equivocaron los dos. Alguien también tuvo que hacer cosas para que tú llegaras a ciertas consecuencias. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta línea entre dos. Recordando que esto a través de la radio se escucha por Panas Online, DLBC Radio, todo esto en radio web, en la isla de Margarita por las emisoras, Paraíso FM para todos los gustos y La Perla 94.5 FM. ¿Por qué digo para todo el mundo? Ilústrenos con su poesía. Porque es responsable, porque tú no le das contratos grandes a peloteros sin que también recibas la venia del propietario, ¿no? Eso es cierto. Entonces, varios de esos contratos, si empezamos a revisar hacia atrás, el título de 2019 le salió bastante caro a esta organización. Entonces, digamos, hay corresponsabilidades en distintos grados. Para ir al caso concreto, vamos a decir que, bueno, tras el despido de Mike Rizzo y de Martínez, se abre la puerta para nuevamente ver a Miguel Cairo como manager en Grandes Ligas. Había dejado una muy buena sensación con los Medias Blancas de Chicago. Después que Tony La Russa tuvo que apartarse por cuestiones médicas pero que lo trataron mal, porque el récord era como para haberle dado la posibilidad de ser la primera opción y no lo hicieron. Y no solamente el récord, sino cómo ese equipo empezó a jugar con un dinamismo distinto, ¿no? Digamos que es una situación un poco similar porque tiene un grupo de peloteros muy jóvenes para buscar encauzar. No hay duda que este equipo va a buscar vender, salir de piezas, pero es que lo de Washington en este momento no pasa por lo deportivo. O sea, he escuchado algunas cosas y yo no estoy de acuerdo cuando enfocan la situación a lo deportivo. Sí, la temporada es mala, sí, es mala, pero las razones no están en el terreno de juego. Hay que empezar a buscarlas fuera del terreno de juego. Entonces, ¿a qué voy? Que no deja de ser sorprendente. Sí, bueno, ya estoy trabajando en mi estado zen para no perturbarme. ¿Qué ha ocurrido? 2019 son campeones. Stephen Strasburg lanza de una manera excelsa que en ese momento, como pichó Strasburg, como venía de esa campaña, Strasburg en ese momento estaba entre los 3 mejores pitchers de las Grandes Ligas. Sacas la chequera, le das un contrato a Strasburg de 7 temporadas por 245 millones y después de ese 2019 Strasburg solo pudo pichar 8 juegos en 3 campañas en Grandes Ligas. Sí. Una lección que se volvió crónica en su pecho, en su caja torácica. Le impidió volver a jugar al béisbol. Eso es mala fortuna, pero yo cuando y entiendo tus razones también, cuando hablo de que el gerente o la gerencia, porque eso no es el único culpable, eso estamos claros, es copartícipe de ese proceso, es que Washington no ha podido refirmar a ningún pelotero importante. O sea, yo firmo peloteros, el cateo de peloteros, los drafteo y después se me van. Entonces, algo malo debe haber en Washington, o debe estar haciendo malo Washington, cuando ninguno de esas estrellas se queda, todas se van. ¿Quieres la explicación? Claro. La explicación? Vamos a la explicación. El de Strasburg es uno. El de Max Scherzer. Max Scherzer es el pelotero, es uno de los peloteros más costosos de la nómina de 2025 de los Nacionales de Washington, por ejemplo. Y está jugando con Toronto. Sí. Después de haber pasado ya por Texas y antes por los Mets.
por contrato diferido. Ese contrato le dieron a Max Scherzer de 7 temporadas por 210 millones de dólares, que contemplaba de la temporada 2015 a 2021. Significaba en 2015 10 millones de dólares, en 2016, entre 2016 y 2018 15 millones por campaña, pero de 2019 a 2035 a 2021 35 millones, y se llegó a un pacto para diferir de 2022 a 2028. Él va a estar cobrando cada 1 de julio, o sea que está recién cobradito, 15 millones de dólares. Y pregunto yo, ¿y eso no es culpa de la gerencia de no haber podido cambiarlo, quitándose esa masa salarial? Nadie te iba a asumir eso. Y tú querías buscar prospectos para alimentarte, ¿no? Entonces ahí es donde está el juego que no está pasó en el por terreno. Texas, que tiene plata, y pasó por los que tiene. Pero sí, pero es que los demás tampoco son tontos, Tony Cruz. Si tú vas a alimentar tus granjas, pues decidiste reconstruirte, tú estás buscando peloteros, no quitarte tanto la masa salarial. Esto en un punto, ¿no? Vamos al otro punto. Ellos le dieron un contrato a Patrick Corbin de 6 años por 140 millones de dólares de 2019 a 2024. Él venía de lanzar muy bien en Arizona, lanza muy bien en 2019, que gana 14 juegos, pierde 7 con 3.25 de efectividad, y de 2020 en adelante fue terrible. De hecho, 2021, 2022 y 2023 fue el pitcher con más derrotas en toda la Liga Nacional. No honró el contrato que tenía, y de hecho, les voy a decir, el 2019 fue por 12.5 millones, el 2020 por 19, 2021 por 24, 2022 por 23 millones, 2023 por 24 millones y 2024 por 35 millones. O sea, tú le estás pagando una millonada a un tipo lo que debería cobrar un as para ser el peor abridor de la Liga Nacional. Técnicamente, el hombre venía lanzando muy bien y de repente cogió un bajón tremendo. Esa tú no la podías contemplar, pero terminan cuando ves en el tiempo significando un mal contrato, y esos son cargas que tú vas llevando a la nómina que no te permiten invertir en otros peloteros. Por un lado, el hecho, ¿por qué no pueden retener a su figura? Bryce Harper fue el primero que se les acercó a la agencia libre. Ellos le ofrecen 300 millones por 10 años a Harper, pero con 100 millones diferidos. Filadelfia presentó una oferta en la cual le ofreció 13 años, 330 millones de dólares sin dinero diferido, y él se va a Filadelfia. Ahí es donde pesa el hecho de ciertos contratos. Con Rendón intentaron también lo mismo, retener a Rendón, que afortunadamente para ellos, pues si no, imagínate, el desastre fuera todavía mayor. Totalmente. Yo creo que es el mismo error todo el tiempo. O sea, yo no tengo dinero, no puedo firmar a un contrato, aunque sea con dinero diferido, esos contratos tan largos, si no tengo plata, porque me estoy endeudando, hasta el punto que el hueco que estoy cavando es cada vez más hondo. ¿Sabes lo que te digo? Pero, que es un concepto errado que tiene la gerencia, meterse en esa situación. Pero no es la gerencia nada más, porque yo no manejo tus reales sin tu venia. Es verdad. Yo no te meto a ti en un paquete sin que tú me autorices. Entonces está involucrado el dueño también, pero el dueño no se puede votar él mismo. Es a lo que voy, es una responsabilidad compartida. Fíjate, falta todavía. Permíteme. Hace el movimiento del gerente. Permíteme terminar, por favor. Está lo de Rendón. Rendón se va a los Angelinos por 35 millones más. Tuvieron suerte. Fíjate que va una tercera ocasión, Trey Turner. Y Trey Turner, cuando está en esas periferias de, vamos a ver qué hacemos con Turner, ellos llegaron a ofrecerle 100 millones por 6 temporadas y los rechazó. Así como le han hecho a otros que le han comprado los años de arbitraje y demás. Cuando empiezan otro tipo de conversaciones, se da la firma de Fernando Tatís con San Diego de 340 millones por 14 temporadas y la de Lindor de 341 por 10 años. Cuando él rechaza la de los 100, llegó un punto donde, pasó la pandemia y no se acercaron más. No hubo más conversación. Es así como que, ya no pude con este, vamos a aprender de la elección en el medio. Yo le ofrecí esto sin volverme loco, a la altura al nivel de las capacidades que económicamente puedo afrontar, ya con los pasivos laborales que cargo encima. Y no hubo posibilidad y ellos salen de Trey Turner. ¿Y Trey Turner qué terminó firmando?
un contrato de 11 temporadas por 300 millones. Era o uno o el otro. O era Trea Turner o era Juan Soto. Y no es discutible que ellos hayan... Bueno, no es discutible, no, discúlpenme. Tengo esa muletilla. Es comprensible que ellos hayan decidido apostar por Juan Soto para que fuera la piedra angular de su proyecto. Y bueno, con Soto sabemos lo que pasó. Rechazó una oferta de 440 millones por 15 años y termina con el contratazo que le dieron los Mets. Entonces, a otro elemento que hay que contar aquí es que el dueño, señor Levine, pidió progresivamente ir recortando el payroll del equipo. Y mira cómo se ha movido. De 2019, cuando fueron campeones, el payroll era de 201 millones, 201.1 millones. En el 2020, esto incluyendo el roster de 40 completo. En 2020 fue 195.1, 2021 174.6, 2022 160.5, 2023 134.6, 2024 140.6 y 2025 136 millones. Ahí tú ves seriamente una disminución cuando todavía estás cargando con otros pasivos laborales. Claro. Entonces tú tienes que, bueno, de algún lado hay que recortar, ¿no? Te voy a replantear mi planteamiento, ¿no? Le fue Turner, le fue Rendón, y se le fue Harper. 3 peloteros por los cuales, sabiendo que no te iban a aceptar el dinero, porque eso está en conversaciones, se fueron por 100 millones más para otro sitio, será mucha la diferencia. ¿Por qué no lo cambiaste? Cambiaste a Soto. Del cambio de Soto llegó C.J. Aaron, director regular. Mackenzie Gore, su mejor abridor. Robert Hassel, tercero, que ya está jugando bastante frecuencia, un cuarto jardinero muy bueno. Luke Boyd, que es un pelotero de fuerza que no ha explotado como se pensaba iba a explotar, pero es un pelotero que te puede ayudar. Y para mí, el mejor de esa transacción que fue James Wood. Pero lo hiciste con Soto. Cuando te diste cuenta, Soto no va a firmar. Ajá, pero déjate ir a Harper, déjate ir a Rendón. Y lo que te quiero es dejarlos ir para no obtener nada. Porque yo entiendo que lo de Scherzer es mala fortuna. Y obviamente el lanzador, se me fue el nombre. Strasburg. Fue muy mala fortuna. O sea, Strasburg, que parecía que tenía una carrera de Hall de la Fama, desapareció y las lesiones lo anularon prácticamente hasta el punto que no lanzó, a pesar de esa firma importante y de todo lo que proyectaba. Y eso que entiendo que es mala fortuna, pero a los otros 3 los dejaste ir. Pero y entiendo más lo que hacen los Piratas, lo que hace Oakland, cuando te das cuenta rápidamente. Dije, mira, estamos conversando con el tipo, tú quieres 500, bueno, yo te puedo dar 300. Mira, son 200 millones de diferencia que no vamos a poder acortar. Cámbialo. Y si lo hubieran cambiado, hubiera entendido los movimientos. Pero entonces te van por la agencia libre. O sea, buenas drafteadas, tremendo desarrollo y lo dejas ir. Realmente siendo totalmente improductivo. Vamos a obviar el título del 2019. Porque el título es una consecuencia de lo que habían hecho en ese momento. Pero a partir de ese momento tú te empiezas a negar. Si yo no tengo dinero para comprarme un Mercedes-Benz porque no me alcanza el mantenimiento, ni me alcanzan las cuotas, pues me compro un Corolita o me compro un carro más económico y es con el que puedo pelear. Yo lo que creo es que ellos quisieron ser o aspirar a demasiado firmando esos peloteros y después se consiguieron en la diatriba de no tengo dinero para mantenerlo. Entonces, para mí, el problema fue no haberlos cambiado a tiempo, como hicieron con Soto, porque era claramente imaginable que Soto también se les iba a ir por la agencia libre y ahí tomaron la decisión y han podido recomponer de cierta manera la situación con los prospectos que trajeron de ese cambio. Por eso te digo que para mí el problema no está en el dinero que ofreciste, el problema está en haber dejado ir a cambio de nada a los que se fueron. Memoria a corto plazo está sufriendo Tony Cruz. ¿Por qué? Porque a ti se te olvida la situación que pasó alrededor de Harper, y Harper era el pelotero franquicia. Y lo intentaron hasta último momento. Bueno, moriste con las botas puestas intentando el pelotero que al momento era, desde que Harper fue drafteado, ya hubo un show alrededor de Harper. Harper era un pelotero que mediáticamente inclusive generaba más ruido que el mismo Mike Trout. Mike Trout estaba solapado por el hype que había a nivel de cobertura mediática de Bryce Harper. Y Harper ha sido un peloterazo, pero si los comparamos los dos, el que terminó siendo un pelotero incluso más completo y con un impacto, lo que pasa es que fue cortado mucho por las lesiones, fue Mike Trout. Fue Mike Trout. Entonces, era desde distintos ángulos
era complicado decir yo voy a renunciar a Harper. Lo intentaron hasta el final y aprendieron a la mala. Mira, definitivamente no. Además, para ese momento, esos contratos de más de 10 años no eran normales, Tony. Sí, no eran normales. No eran normales, pero... Esto fue quizás el comienzo de esa situación donde empezamos a ver esos contratos de más de 10 años, porque eso no era normal. Eso no era lo común. Yo creo en que el momento no era lo común. Desde un principio tenía ganas de irse y no había forma. Bueno, eso yo no lo sé, pues yo no conozco a Harper y no he hablado con Harper y no sé lo que pueda pensar Harper. Yo tampoco conozco a Harper. Bueno, te digo por las declaraciones y las situaciones. Él está pero hiper feliz en Filadelfia. Parece que... Pero después, Tony, porque él no decía lo contrario cuando estaba en Washington. Ni dejó ver en ningún momento que él no quería estar en Washington. No sé. Está el banco de información. Accedan al banco de información. Eso no es muy complicado. No sé, yo no lo veo tanta gente. Lo de Rendón, o sea, mira, ¿le resultó bien, le resultó mal? Evidentemente le resultó mal. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo. Fíjate cómo todavía no le perdonan en tu Boston, el que no hayan intentado firmar a Mookie Betts. Son dos caras de una misma moneda. ¿Y qué recibieron por Mookie Betts? Absolutamente nada. Yo te digo, no resultó siendo bueno ese cambio. Yo tengo ese recuerdo muy claro con Boston, un movimiento muy malo. Bueno, y después hasta el punto que tuviste que pagarle ese montón de dinero diferido del contrato que le había pagado. Él dio un paseo por todos lados de vuelta y jugaba pagándole los medallas de Boston. Entonces, esos contratos, para mí esos contratos no son buenos. Para mí, nunca hay garantía 100% de que tú firmes un pelotero y se va a cumplir. El término del contrato, la duración, la capacidad para lesionarse o no, o la incapacidad para lesionarse. Sí, todo tiene su riesgo. El contrato más grande que se había dado se lo dieron a Alex Rodríguez y en medio de ese contrato a Alex Rodríguez lo cambiaron. Eso es tan cierto, lo que tú estás diciendo es tan cierto como eso. Te lo voy a plantear de esta manera. Paul Skeens. Vamos a suponer que los Piratas le ofrecen ahorita $600 millones a Skeens por un contrato multianual de 8 o 10 millones de dólares. ¿Tú crees que Skeens se va? Aquí vamos aquí a hablar de tu opinión, ¿no? Olvídate de lo que te hizo por allá, tu opinión particular. ¿Tú crees que Skeens se quedaría en Pittsburgh? Mira, ni que le ofrezcan $1,000 millones. Se queda Skeens en Pittsburgh. Pero ese es otro contexto, porque estamos hablando de un equipo que a nivel gerencial es probablemente uno de manejo más doloso que hay en las grandes ligas. Los Piratas, fírmenlo. Yo pongo el sueldo de Aquiles. En eso mayor de que se va de los Piratas. Cuidado si no se va finales de esta temporada o principios de la que viene. Bueno, él está bajo contrato y Pittsburgh tampoco es tonto. Bueno, sí. Porque tiene antes de perderlo. Sí, pero eso, en su momento. Pero recuérdate que hay unos cuantos años de control y este está apenas en el segundo año en Grandes Ligas. Entonces no es tan inminente que todos quisiéramos verlo en otro equipo porque no merece esa tortura que está viviendo en Pittsburgh. Es verdad, estamos de acuerdo. Pero bueno, regresando a lo de los nacionales. Lo aprendiste a la mala con Harper. Afortunadamente para ellos, cuando echan la cinta atrás, menos mal que no ocurrió lo de Rendón. O sea, ¿en qué yo sí considero que es responsable Rizzo? Hermano, hay modelos como el de Cleveland, hay modelos como el de Tampa Bay, hay modelos como el de los mismos Reales de Kansas City, y eso era más o menos a lo que tú tenías que plegarte. Apostar a un mercado mediano. Los mismos cerveceros de Milwaukee, en donde no fueron exitosos, pues tuvieron buena pupila al momento de los cambios para tomar piezas, porque esa pupila incluso la llegaron a tener porque Turner no es producto de las granjas de Washington. Llega en un cambio de los Padres de San Diego. Entonces, algunos le han salido bien, unos le han salido mal. Has tenido el infortunio. Josiah Gray, cuando lo cambian, era de las niñas mimadas del picheo de los Dodgers, que había llegado desde Cincinnati en el cambio que fue Matt Kemp, que fue Yasiel Puig para Cincinnati. Y ellos tuvieron la pupila para tomar. Bueno, que los tipos no se desarrollen, que los tipos se lesionen en el medio, eso también cuenta. Han tenido cierto desarrollo. Keiber Ruiz, que fue una de las piezas que llegó en ese cambio de Scherzer y Turner junto a Josiah Gray, bueno, es el receptor de todos los días de ese equipo. Que no es William Contreras, que no es
Cal Raleigh, bueno, es verdad, pero es un receptor sólido. Yo creo que se quedaba en su equipo anterior, iba a ser un gran segundo receptor. Probablemente, exactamente. Tal vez no le hubieran dado la titularidad. Estaba recién empezando a brillar Will Smith. Y había otros peloteros por ahí que de hecho estaba muy bien proyectado también Diego Cartaya, por eso deciden salir de Keiber Ruiz en un equipo que se lo podía permitir. Entonces, ¿qué sí creo yo que falló Mike Rizzo? En ese aspecto de, bueno, cambiamos la mentalidad, ya yo no puedo ser ese equipo porque no tengo la libertad económica, la chequera, para competir con otros que me han ido robando las figuras, y bueno, déjame reajustarme en ese proceso, que creo que eso es lo que sí termina pesando en ese proceso de, mira, vamos a convertir, vamos a transformar la filosofía de esta organización. Ahí sí falló Mike Rizzo. En desarrollo de peloteros, mira, Dylan Cruz no estaba llamado a ser uno de los peloteros puntales de este equipo, y el muchacho no ha podido batear. James Wood era como bueno, Dylan Cruz y James Wood, y el que se ha soltado como un peloterazo es James Wood. Pero eso, ¿cómo hay manera de medirlo? ¿Cómo mentalmente el proceso de maduración o de asimilación de situaciones de un ser humano? Todavía yo creo que la sabermetría no ha logrado llegar a ese proceso, ¿no? Ese factor humano, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo puedes saber? El mismo Mackenzie Gore. Mackenzie Gore terminó dando ese paso adelante, pero parecía que Mackenzie Gore se estaba quedando. Sí. Cuando si revisamos las estadísticas de su año, para mí el cambio para traer a Nathaniel Lowe fue malo y le está pesando, porque ahora un tipo que te cobra, que es el que más cobra en la nómina de los peloteros activos, en la nómina de Washington, Nate Lowe es el que más cobra, y cobra $10 millones. Imagínense ustedes que $10 millones hoy día no es un salario de eso que tú dices, ese es el pelotero más caro de esa nómina. Entonces, el manager tenía un par de años de contrato y estaba en el último año de contrato. Había una opción por 2026 y no la querían ejercer. Con tantos años corriendo en llaves, lo que decidieron fue, bueno, salimos de uno, vamos a salir de una vez del otro, y listo. Borrón y cuenta nueva. El de Bartolo es el que va a tener, porque en una semana tienen la escogencia del draft. La tercera vez que este equipo escoge de primero en el draft, y dicen que esta clase no es buena, que las dos anteriores, imagínense ustedes, nada más y nada menos fueron Bryce Harper y Stephen Strasburg, que ese año no había nada que pensar, que eran decisiones obvias para tomar. Este año al parecer no es igual, y dicen, bueno, aquí es donde van a tener que demostrar que los hombres tienen con qué hacer. Ya veremos, pues, y ya veremos hacia dónde va a apuntar esta organización, que definitivamente no puede estar en la danza de los millones que están los otros. Sí, eso es algo definitivo. Nosotros vamos a ir a nuestro primer toque de control, mi estimado Aquiles. Okay. Vamos a regresar en minutos nada más, entre otros temas interesantes. Ya se cogieron lo del resto de los peloteros para el Clásico de las Estrellas. Hablar un poquito de la audiencia posiblemente del 4, 5 y 6 de julio, que fue espectacular, de las mejores en la historia de MLB, y por supuesto de eso y muchas cosas más vamos a hablar al regreso de estos mensajes en esta línea entre hoy. Ya ven.